próximo viernes 1 de octubre estaremos celebrando uno de los días más importantes del año, uno de los días más felices de todo el año, porque el 1 de octubre es la memoria litúrgica y para el Carmelo es solemnidad de Santa Teresa del Niño Jesús, doctora de la Iglesia. Así que hoy, Santa Teresa del Niño Jesús. Quédese con nosotros. Qué gusto saludarle en estas vísperas de la celebración de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz. Muchos con cariño le llaman Santa Teresita, porque es más pequeña en edad y para así diferenciarla de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresota, ¿no? Una gran mujer, reformadora del Carmelo, fundadora del Carmelo Descalzo, Santa Teresa de Jesús, española, de Ávila. Santa Teresa del Niño Jesús, francesa, del convento francés de Lisieux. Cuando ella vivía, ya existía la fotografía. A Teresita la ubicamos, bueno, ya veremos más adelante. Conversaremos entonces sobre ella. Y recibo con afecto a la hermana Juana Ángeles Zárate. Ella es carmelita del Sagrado Corazón. Bienvenida, hermana. Muchas gracias, Roberto. Gracias por la invitación y también para compartir este gran gozo del Carmelo de haber recibido a Teresita como una mujer que nos inspira, que nos acompaña y que, como ella lo dijo, al final de su vida nos seguirá acompañando porque su misión, después de su muerte, es aquí en la tierra. Con mi muerte haré caer una lluvia de rosas sobre la tierra. Y mire que sí. Sí, así es. Pero es que es real. De pronto le empiezan a llegar a uno rosas de todos lados. Y es ella, ¿no? Es ella que quiere manifestar el amor misericordioso de Dios y que se ha convertido para muchos de nosotros para una inspiración para nuestra vocación, se ha convertido de manera especial para quienes somos misioneros y misioneras, pues en una estrella que nos anima, que también nos permite abrirnos a la confianza de Dios en los caminos de la misión y a la entrega infinita como ella lo hizo, ella desde un convento de clausura y pues los misioneros de vida activa en las calles, en las casas, en los pueblos y en la evangelización de nuestras ciudades. Oiga, pues ella es patrona de las misiones. Así es, sí. Ella tenía un corazón tan amoroso y tan generoso que desde muy pequeña, ella misma cuenta en su historia de un alma, que cuando su hermana Leonia les ofreció una canastita con vestiditos y con una muñeca, le ofreció primero a Celina, que era su hermanita un poquito mayor de Teresita, y que les dijo, escoge. Y pues la pequeña Celina escogió uno de los artículos que estaba en la canasta. En cambio, Teresita quedó en un silencio expectante y le dijo a Leonia, lo quiero todo. Y a mí me parece que eso retrata muy bien, como ella misma lo dice, ese corazón muy generoso y con una visión muy amplia. Y creo que por eso ella quería ser el corazón de la iglesia, quería ser la cabeza de la iglesia, quería ser misionera, quería ser profeta, quería ser sacerdote. Todas las misiones, todos los ministerios, ella lo quería todo. Y me parece que en ese sentido, aunque estaba en un claustro, al hacer todas las cosas pequeñitas por amor, se convirtió en una gran misionera desde su convento. Ella ejerció realmente todos los ministerios y de manera especial la misión de salvar almas, que era algo que tenía muy fuerte como un llamado que le hizo Dios y un regalo también. Nos encontró una nueva manera de ser misionero. Así es. No en las trincheras, no en el campo de batalla, sino desde su convento en la oración, ¿sí? Y en los actos de amor, oración y actos de amor. Entonces, ¿qué fuerza la del amor? Que cuando tú haces una cosa pequeñita por amor,
eso tiene un impacto en la sociedad y llega también a los corazones de aquellos que lo necesitan o de aquellos que queremos transmitirlo. Entonces, actos de amor y oración por las misiones la convierten en la gran misionera que es, y por supuesto para todos, en su trabajo, en su casa, la ama de casa, el estudiante, todo hecho con amor es una misión. Que Marisa nos la presente, hermana. Perfecto. Que nos la ubique en el tiempo, sí, muy bien. En su historia. Gracias, Marisa. Te escuchamos. Hola queridos amigos, les saludo y les platico que ser doctor de la Iglesia no es cosa menor, pues es un reconocimiento que se alcanza por haber desarrollado una gran doctrina y haber confirmado la fe. De entre todos los doctores de la Iglesia, solamente 4 mujeres lo son: Santa Catalina de Siena, Santa Teresa de Jesús, Santa Hildegard von Bingen y Santa Teresa del Niño Jesús. ¿En qué consiste la doctrina desarrollada por Santa Teresa del Niño Jesús? En la pequeñez y en la docilidad. Comencemos por conocer datos de su vida para identificar cómo llegó a desarrollar la doctrina. María Francisca Teresa Martin-Guérin nació en Alençon, Francia, el 2 de enero de 1873. Su papá, el señor Louis Martin, era relojero. Su mamá, la señora Celia Guérin, hacía encajes de tela y se dedicaba a su familia. Tras la muerte de su mamá ocurrida el 28 de agosto de 1877, el señor Martin se fue a vivir con sus 5 hijas a Lisieux. La familia se instaló en una hermosa casita llamada Los Buissonnets. Teresa encontró allí un ambiente cálido, pero los 5 años que fue al colegio de la abadía de las benedictinas fueron para ella los 5 años más tristes de su vida. El día de Pentecostés de 1883, Teresita recibió la gracia de ser curada de una grave enfermedad por intercesión de Nuestra Señora de las Victorias, la Virgen de la Sonrisa, una imagen que se hallaba en su casa y que sonrió al lograr el milagro de su curación. Su primera comunión fue para ella una fusión de amor, pues comprendió que Jesús se entregaba al fin a ella y ella a él. Comenzó a considerar ser monja carmelita, pero la entrada en el Carmelo de su hermana María la desestabilizó en una grave crisis de extrema sensibilidad que la hacía llorar en exceso. Deseaba morir y ser liberada hasta que al volver de la misa de Gallo del año 1886, la gracia tocó su corazón en una verdadera conversión que la transformó en una mujer fuerte. El niño del pesebre, el Verbo de Dios, le había comunicado su fuerza en la Eucaristía. Desde ese momento se decide a luchar para entrar en el Carmelo y a salvar todos los obstáculos. Su padre, su tío, el superior del Carmelo, el obispo, el Papa León XII, pues la gracia le ha abierto el corazón y quiere salvar a los pecadores con Jesús, que en la cruz tuvo sed de almas. Teresa, a los 14 años y medio, encontró su vocación, amar a Jesús y hacerlo amar. En su peregrinación a Roma, Teresa se dio cuenta de que los sacerdotes tienen pequeñas debilidades y de que hace falta rezar mucho por ellos, porque son hombres débiles y frágiles, y comprendió que su vocación no consistiría solo en orar por la conversión de los grandes pecadores, sino también en rezar por los sacerdotes. En el curso de esta peregrinación, el 20 de noviembre de 1887, pidió al Papa poder entrar en el Carmelo a los 15 años, y así, el 9 de abril de 1888, Teresa dejó para siempre a su padre y a su casita de los Buissonnets. Y entró al convento de Lisieux, y ya más adelante le presentaremos esa vida de Teresita en el convento de Lisieux. Mire que hay quien piensa que se llama Teresita, no, Teresa,
Y la gran Teresa. Del Niño Jesús. Sí, así y es. de la Santa Faz. Y de la Santa Faz. Al leer la historia de un alma, nos encontramos con un alma limpia y pura y nos llena de ternura. Y entonces como que se nos va un poco pensar en la grandeza y en la gran fuerza y en el coraje de esta mujer que solo vivió 24 años. ¿En qué consistió, hermana, ese coraje, esa fuerza, esa grandeza? Pues fue un carácter que se fue forjando desde su familia. Y aunque su propuesta espiritual es el caminito de la infancia espiritual, de la confianza total en Dios, de la pequeñez, realmente se requiere valentía para poder vivir esa espiritualidad, porque es un abandono total, un caminar por los caminos de Dios con la total confianza y una aceptación tan fuerte de la vulnerabilidad, de la pequeñez, de la pobreza. Se requiere una gran voluntad para poder hacer eso. Y a mí me parece que esa voluntad se forjó desde el ambiente familiar, muy acertada la educación que le dio su madre, los poquitos años que pudo gozarla, pero la historia nos hace ver una mujer de una fe también inquebrantable, que creó un ambiente con su familia. La Francia de ese siglo, por supuesto, es una Francia católica y como una tradición ha tenido histórica de una Francia que defiende su fe y en ese siglo vive su fe, las familias vivían su fe. Me hace recordar en el siglo pasado México, en las familias urbanas y en las familias de las ciudades, ¿no?, que eran realmente muy comprometidas con su fe. Así puedo entender un poco cómo la educación de la madre fue forjando el carácter de Teresita, que su mamá cuando escribe a una de sus cuñadas y a sus dos primeras hijas que estaban internas no recuerdo ahorita el nombre, en Le Mens o algo así, en la Visitación, les escribe del carácter tan fuerte que tenía Teresita. Ajá. Pero era un carácter que era más bien de querer salirse con la suya. Pero la educación de la mamá ayudó a que ese carácter, y por supuesto la gracia de Dios, y el querer ser santa de Teresita, se convirtiera en esta docilidad que nos acaba de platicar Marisa, pero que requirió una fuerza interior muy grande. Así como era de apasionada desde pequeña, un poco berrinchuda, un poco quererse salir con la suya, muy consentida, eso lo convirtió en una fuerza interior para poder emprender este camino de docilidad, de obediencia, de un amor tierno para con sus padres, de un respeto que se convirtió en obediencia en los pequeños detalles de cada día. Y mire, hermana, se salió con la suya, porque quiso entrar al Carmelo, entró al Carmelo. Así es. Ah, no puedo. Ah, pues entonces se lo digo al Papa y se lo dijo al Papa. Quiso ser santa y es santa. Así Quiso pasar su cielo haciendo el bien en la tierra y se pasa su cielo haciendo el bien en la tierra. Así es. Quiso derramar una lluvia de rosas y la sigue derramando siempre. Constantemente. Qué bueno que se sale con la suya. Sí, pero pienso que es fruto de la confianza. Hoy los psicólogos dicen de la importancia de confiar en sí mismo. Y a mí me parece que eso puede llevar a una egolatría. Y Teresita no confió en sí misma por confiar en sí misma de una manera más psicológica. Confió en sí misma porque sabía que el que actuaba en ella era Dios. Y creo que esa fuerza de convicción la lleva a estas bonitas palabras que usted expresa de Teresita, se salió con la suya. Podríamos decir que Dios se salió con la suya porque Teresita lo permitió y porque unió su voluntad a la voluntad de Dios y porque siempre estuvo segura del amor de Dios, siempre estuvo segura de su misericordia y eso a ella la colocaba en una mujer que podía decir Dios vive en mí, Jesús vive en mí, yo soy de Jesús, mi esposo es Jesús y por lo tanto Él va a hacer conmigo pues lo mismo que hace el Padre con su Hijo, es la fuerza del amor de Jesús. Ella dejó escrito, creo que nunca he
Han pasado más de 5 minutos Ay, sin que sí. yo piense en Dios. Sí. Y agrega, se piensa tan espontáneamente en quien se ama. Una pausa, queridos amigos. Regresamos con más de Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz, Santa Teresita, doctora de la Iglesia. Desde 1906, el troquel es el fabricante e importador de artículos religiosos de mayor prestigio en México. Medallas, cruces, rosarios y crucifijos italianos y nacionales. Troquelación de medallas civiles, deportivas y religiosas. Máquinas alemanas para hacer hostias, incienso, pulseras y 1000 productos más. El troquel, en Venezuela número 50, Centro Histórico. Pedidos al 55 5702 7088 y en www.troquel.com.mx. Debido a la contingencia de salud, a que algunas personas no pueden salir de casa y a que algunos viven en otros países o en otras ciudades, he decidido dar el curso del Evangelio de San Marcos de manera virtual vía Zoom. Comenzaremos el jueves 7 de octubre y será todos los jueves con duración de 1 año. Mayores informes e inscripciones en nuestro sitio www.vericreer.com. Apresúrese y nos vemos el 7 de octubre vía Zoom, el curso del Evangelio de San Marcos.